El Foro Penal representa a los dirigentes de Mover, Juan Blanco y Jesús Echarri, a quienes se les imputa instigación al odio con base en el artículo 20 de la Ley contra el Odio. Así lo informó Gonzalo Imio, director de la organización. Blanco, de 66 años, y Echarri, de 70 años, fueron detenidos el sábado 12 de febrero por efectivos de la Policía Municipal cuando se encontraban colocando pancartas en manifestación contra la administración de Nicolás Maduro. Por su parte, Provea aseguró que protestar es un derecho y castigar a los adultos mayores que se manifiestan pacíficamente por recibir solo $2 al mes los revictimiza. Pero nos causa mucha tristeza que esto se sepa por estas vías. Por una investigación periodística. No hemos escuchado hasta ahora ningún pronunciamiento del actual gobierno argentino, pero desde aquí de Venezuela nosotros exigimos que eso quede claro. El Partido Socialista Unido de Venezuela exige que quede totalmente claro qué era lo que iba a intentar en territorio venezolano el ejército argentino, el gobierno argentino. Sobre el caso de Alex Saab, aseguró que Estados Unidos lo detuvo porque burló los bloqueos impuestos a Venezuela y añadió que habrá diálogo con la oposición solo si lo liberan. Si quieren diálogo, liberen a Alex Saab. Eso es sencillo. No hay punto medio, pues. No buscamos nosotros eso. ¿Por qué condenan a este señor? Porque, bueno, dentro de las cosas que hizo por Venezuela, en los momentos que no había ingresos para comida, se atrevió a burlar el cerco y el bloqueo de los Estados Unidos y se la están cobrando. Muy buenas tardes, Manuel. Te cuento que nos encontramos en este momento en la Plaza Altamira, en el municipio de Chacao, en la ciudad de Caracas. En este lugar, 10 parejas se darán el sí acepto frente a todos los transeúntes, frente a todas las personas que vayan pasando el día de hoy por esta concurrida plaza de la ciudad capital. ¿Por qué? Bueno, porque la alcaldía de Chacao está realizando este lunes una boda colectiva. En total, 10 parejas se casarán en este lugar. Además, tendrán diversos obsequios por parte de la alcaldía. Vamos a ver las impresiones de algunos de los novios que el día de hoy formalizarán esta unión con los amores de su vida. Yo tengo 33 años de estar viviendo con mi señora, que todavía es mi señora, no es mi esposa todavía. Y nos vivimos en Anzoátegui, en Barcelona, pero tenemos, los hijos de nosotros todos viven aquí, en la Castellana, unos en la California. Y llegamos a la alcaldía a averiguar para ver cuándo nos podíamos casar y nos dijeron, bueno, el 14 tenemos unos matrimonios. Enseguida yo dije sí, yo fui con ella. Realmente jamás pensé que iba a ser así, pero si Dios dispuso de esto y la manera que Él es el que nos lleva el rumbo en la vida, estoy muy agradecido porque hubiese sido de esta manera, pues. Feliz, contento. No muchos pueden estar en esta ocasión, este día especial, 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Es una fecha muy bonita para hacer estas clases de eventos. El evento contó con la presencia del alcalde Gustavo Duque y otras autoridades municipales. Vamos a ver qué fue lo que dijo él acerca de este tan especial día. Nuestro equipo decidió esta iniciativa, la íbamos a hacer el año pasado. Motivado a la pandemia, lamentablemente la dimos suspender, pero nos dio un año para organizarla mucho mejor. Son parejas del municipio, parejas que han decidido casarse, hacer la celebración civil en el municipio de Chacao y nosotros súper contentos de poderla hacer en esta plaza. Con respecto a esta boda colectiva, Manuel, también te puedo comentar que las novias fueron arregladas por la empresa privada, unas empresas que hicieron alianza con el municipio Chacao y se encargaron de todo lo que es la producción de este evento. Asimismo, a las parejas se les regalará una botella de espumante y 2 copas grabadas con Yo Amo Chacao. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Ingrid Betancourt
fue secuestrada en febrero del año 2002 mientras hacía campaña electoral para la presidencia junto a su compañera de fórmula Clara Rojas. Su liberación se produjo en julio del 2008 en medio de complejas negociaciones en las que intervinieron Piedad Córdoba en calidad de senadora e incluso el gobierno de Hugo Chávez. No obstante, un informe emitido por un ex asesor de Córdoba reveló que la liberación de Bethancourt se retrasó para obtener réditos políticos que beneficiarían a la ex senadora e incluso a Chávez, quienes querían aparecer como los salvadores. Ahora ya queda muy claro que era su ambición política y que no era solamente la de ella, sino que también era la de el presidente Hugo Chávez tratando de manejar el tema de los secuestrados para ganar un referendo. Es decir, nos damos cuenta de que todo esto era una manipulación muy sórdida de la vida de los seres humanos. Bethancourt dijo que ya venía manejando información sobre la cercanía de Piedad Córdoba con las guerrillas de las FARC, a tal punto que incluso les daba instrucciones sobre cómo manejar a los secuestrados. Los consejos que ella les había dado a las FARC era que manejaran la parte de imagen, que no mostraran videos donde estuviéramos, digamos, mal físicamente y que en los momentos de la liberación le dieran mejor comida a los secuestrados para que la presentación una vez liberados pues no fuera tan chocante. Este nuevo escándalo se ha desatado gracias al informe que presentó el ex asesor de Piedad Córdoba en la televisión colombiana. Sin embargo, hasta ahora la también candidata al Senado por el Pacto Histórico no ha querido declarar y solo solicitó un derecho a réplica a través de su cuenta en Twitter. Bethancourt dijo estar sorprendida por la actitud de su ex compañera en el Senado, porque durante su secuestro, Córdoba incluso visitó a su familia y hasta lloró con ellos. Todo esto lo que muestra es una manipulación del dolor que yo creo es criminal. Yo creo que esto también tipifica un delito, porque ella se vuelve cómplice del secuestro. Para Ingrid Bethancourt existen suficientes elementos probatorios y testimonios sobre este caso, así que instó al Poder Judicial de Colombia a iniciar un proceso penal en contra de Piedad Córdoba y las otras personas que resulten involucradas en el aprovechamiento político de la situación de los secuestros en este país, y que esto no se quede solamente en un nuevo escándalo mediático. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Brasil oficializa la minería artesanal en la Amazonía, la selva tropical más extensa del planeta y que concentra 72% de la extracción minera del país. Sin embargo, 67% se debe al garimpo, es decir, a la minería artesanal practicado en áreas de conservación ambiental. El presidente Jair Bolsonaro creó mediante un decreto el programa de apoyo al desarrollo de la minería artesanal y de pequeña escala para fortalecer políticas sectoriales para el desarrollo sostenible de esta práctica. Nuevas evidencias sobre el cambio climático serán reveladas en un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Su presidente, José Lee, manifestó que están en la fase final de una revisión estricta y meticulosa que valora los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad al cambio climático. Cabe destacar que las reuniones se realizan a puerta cerrada. La variante Omicron provoca que el 90% de las camas hospitalarias en Hong Kong estén ocupadas. Sin embargo, la tasa de contagios es menor a la de otras ciudades en el mundo, pero la política del gobierno es de enviar a los hospitales incluso a las personas asintomáticas, y esto ha colapsado el sistema sanitario. Buenas tardes. Los trabajadores activos y jubilados del sector público protestaron este martes en Caracas para exigir un salario digno que les permita contrarrestar la dolarización de facto que atraviesa el país. No tenemos salario ni pensiones en Venezuela. El día de hoy ni siquiera se puede medir como anteriormente el salario por medio cartón de huevo. Solamente en Venezuela se puede comprar un paquete de harina pan, que es lo que refleja el salario de 7 bolívares aquí en nuestro país. Lamentablemente, los trabajadores públicos pagamos al Estado por ir a trabajar. El representante de la red sindical, Pablo Zambrano, señaló que entre las exigencias del sector también se encuentra la activación del programa de trasplante, suspendido desde el 2017. La exigencia de un salario digno, las jubilaciones y pensiones dignas, que son 7 bolívares mensuales,
para el personal que dio su vida prestando el servicio. La discusión de las contrataciones colectivas que están prácticamente paralizadas. Por la seguridad social integral, cuando digo integral es que proteja al hombre activo y al trabajador pasivo, que es ese jubilado y pensionado. Contra la explotación, el amedrentamiento, la persecución y judicialización de todos aquellos que levantan la voz. Por la solución inmediata a la falta de respuesta para los niños que necesitan trasplantes, que ya han muerto más de 60 niños en el país y nadie dice nada. En estados como Zulia, Falcón, Carabobo, Lara, Amazonas y Bolívar, la dirigencia sindical también convocó a sus agremiados a la calle en señal de protesta para exigir mejoras salariales y la no criminalización de la protesta. Los trabajadores aseguraron que continuarán protestando y en los próximos días anunciarán nuevas medidas de presión hasta que el Estado venezolano escuche sus exigencias. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En concreto, Guaidó manifestó que la Organización de Estados Americanos comenzó las diligencias para abrir una investigación para esclarecer los hechos en los que falleció el infante. Estamos pidiendo al Ministerio Público de Trinidad que abra una investigación de lo ocurrido para que haya justicia. ACNUD, para que apoyen la investigación. Y vamos a hacer también la gestión para atender esta tragedia. Esto lo ha pedido además la familia. Protección para Darielvis. Hoy la madre del bebé que está además custodiada en un hospital. Se trata no solamente de refugiada, sino de víctima. Entonces no, señor primer ministro, no es un accidente, fue un asesinato. A un refugiado, a un bebé, a una criatura. Y si bien la responsabilidad absoluta es de la dictadura, alguien apretó el gatillo. De un arma de guerra a una criatura de 1 año que no representa amenaza alguna en ninguna parte del globo terráqueo. Por lo cual, de nuevo, vamos a llevar esto hasta las últimas de las instancias. El dirigente político aprovechó la oportunidad para convocar a la sociedad civil a una actividad para el próximo día sábado e indicó que el jueves darán más detalles de la misma. Salimos desde ya, salimos el sábado entonces, a articularnos, a llamar a la gente, a incorporar, a ejercer la mayoría que somos, a llevar el mensaje de salvemos juntos Venezuela. El día jueves, estén muy pendientes, estaremos comunicando entonces qué, dónde y a qué hora en cada uno de los municipios del país. Seguramente serán unos 80, 70 municipios a nivel nacional para poder ejercer mayoría y fortalecer la unidad para que juntos salvemos Venezuela. Durante su alocución, el presidente de la Asamblea Nacional 2015 denunció que actualmente se encuentran 37 migrantes venezolanos en condición de deportación desde Trinidad y Tobago, por lo cual se teme por su bienestar. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia presentó un informe con cerca de 20 entrevistas a víctimas de torturas que fueron detenidas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Las torturas más comunes son los golpes, la falta de atención médica, las posturas en tensión, estar esposados a una cama, a una silla por varios días, todo lo que tiene que ver con el colgamiento, suspensión. También estamos hablando de electricidad, desnudez, abusos sexuales, ahogamiento, arrastre, estamos hablando de quemaduras, patadas, cortes en la piel. Existe una ausencia total de información médica que sea suministrada a los familiares una vez que son atendidos estas personas en algún centro asistencial. Según las reglas Mandela, cada sitio que sea considerado un sitio de reclusión debe contar con un asistente médico o por lo menos con un servicio, un dispensario médico necesario para poder controlar toda esta situación médica de los privados de libertad. Y sin embargo esto es inoperante. Las abogadas aseguraron que el Ministerio Público no ha respondido a las denuncias de los más de 50 casos registrados de tortura desde el 2017. Por lo que hacían un llamado al respeto de los derechos humanos de los detenidos por causas políticas. Y sin lugar a dudas hemos recibido un apoyo de la Unión Europea en las mesas de donantes,
Hemos contado con muchísima coordinación y la participación de las agencias de cooperación bilaterales. Pero debo también hacer un llamado porque es necesario. Y no es solamente con Colombia, sino con todos los países que hemos recibido a la población migrante. La velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un grande abismo. Es necesario acelerar los desembolsos de las mesas de donantes para acompañar los esfuerzos de todas las naciones. La Corte Suprema de Justicia de Honduras convocó de manera urgente a los magistrados para designar al juez que deberá resolver la orden de extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Sobre la COVID-19, 173 millones de vacunas contra la COVID-19 han sido aplicadas en México, donde se cumple un año desde el inicio de la inmunización a mayores de 18 años. El 90% de esta población ya está vacunada con al menos una dosis contra el coronavirus, informó el gobierno mexicano. La variante Omicron se expande hacia el este del continente europeo, donde existen menores tasas de vacunación. En las últimas semanas se contabilizó un aumento de contagios, así lo anunció la Organización Mundial de la Salud. Este 15 de febrero se conmemora el Día Mundial del Niño con Cáncer, una fecha que nos recuerda que los más pequeños también pueden sufrir esta enfermedad. Por esta razón, en la ciudad de Caracas conocimos el caso de Marifer, una pequeña guerrera que junto a su madre busca ganar esta batalla. Con tan solo 3 meses de nacida y en pleno inicio de la pandemia en el año 2020, Marifer fue diagnosticada con un retinoblastoma bilateral en su ojo izquierdo. Tras un ciclo de 14 sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapia, ahora presenta una nueva lesión ocular en la retina derecha. Son sentimientos encontrados a la vez, uno no sabe qué hacer. Yo no sabía que esto existía ahí en la retina del ojo, que el cáncer existía allí, y mucho menos a tan temprana edad. Entonces se le mueve a uno todo, uno no encuentra realmente qué hacer en el momento. Lo invade a uno la preocupación, la tristeza, la nostalgia, todo se le viene a uno encima en el momento que le dicen a uno eso, prácticamente sin anestesia, te lo dicen así ya. La señora María tuvo que mudarse junto a su madre y la niña desde Guanare a la ciudad de Caracas para poder acceder al tratamiento para la enfermedad y poder ser atendida por profesionales de la salud. Cuando ella presentó su caso no había oncólogo o pediatra ya, entonces era más conveniente estar aquí porque aquí están los especialistas. Ahora la situación económica y lo costoso del tratamiento de crioterapia hacen que esta venezolana tema cada día por el futuro de su hija y deba pedir ayuda. Mi mayor miedo es que mi hija pierda su ojo, porque este tema es muy complejo, pues, que ella puede perder su visión. Aparte de su visión, si llegamos a extremos puede perder hasta su vida. Ese es mi temor. Yo soy madre soltera de la niña, mis familiares son los que me ayudan, yo no trabajo porque me dedico a cuidarla a ella y no, pues a la voluntad de Dios, pues lo que Dios ayude a uno. En el Día Mundial del Cáncer Infantil, Marifer es el reflejo de lo que viven muchos niños venezolanos que no cuentan con los recursos para poder vencer la enfermedad de la manera menos traumática. De verdad que hace falta ayuda para los niños. No, y para todas las personas. En la parte de salud se requiere de mucha ayuda. Necesitamos ayuda. El retinoblastoma es uno de los tipos de cáncer más comunes en la población infantil. Así lo asegura la doctora Lidia Romero, oftalmólogo pediatra. El retinoblastoma es un tumor primario de la retina que ocupa a niños desde la edad de los 0 a los 5 años, aunque hay algunos que se salen de esta estadística de edad. Ocurre en 1 de cada 200.000 niños y en nuestra área del país va a tener zonas como son el estado Lara, el área oriental y el área central de Venezuela. Los signos más importantes en los cuales se manifiesta esta enfermedad en etapa temprana son un reflejo blanco en el ojo que lo puede manifestar en cualquier posición de la mirada, y ese reflejo, a medida que el tumor sigue creciendo en el ojo, se va a ir siendo más frecuente y más persistente, es decir, el padre lo va a notar más.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos 29.000 niños y adolescentes sufrirán de cáncer anualmente en lo que es América Latina y el Caribe. De estos 29.000 niños, al menos 10.000 perderán la batalla contra esta enfermedad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El juez Robert Escola descalificó esta información que señalan que Saab habría entregado unos 10 millones de dólares a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega para enfrentar los cargos delictivos. Sin embargo, la colaboración terminó cuando el colombiano no se entregó el 30 de mayo de 2019 de forma voluntaria. La información se dio a conocer por un documento publicado por el periodista Joshua Gutman de la agencia Associated Press. El periodista Gutman también difundió un comunicado donde uno de los abogados de Saab, que no pudo estar presente en la corte, hoy asegura que su defendido nunca haría nada para dañar los intereses de Venezuela. Saab enfrenta en Estados Unidos un cargo de conspiración para lavado de dinero. Este miércoles se realizó una audiencia en Florida para determinar la fecha del juicio del presunto diplomático venezolano, que podría iniciar el 11 de octubre, a casi un año de la extradición desde Cabo Verde el pasado 16 de octubre de 2021. Además, se conoció que la Fiscalía y la defensa del acusado discutieron la supuesta inmunidad diplomática de Saab, que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta, por lo que el 10 de junio se realizará una audiencia de estatus para determinar la decisión de la Corte de Apelaciones en Georgia. Por otra parte, se conoció que la defensa no quiere que se discuta públicamente un informe de Ecuador que implica presuntamente a Saab en operaciones fraudulentas con Correa, Juan Manuel Santos y Piedad Córdoba, por lo que las sesiones han sido privadas. Cabe destacar que inicialmente la audiencia estaba pautada para el 3 de enero, pero fue suspendida por el aumento de los casos del COVID-19 en Estados Unidos. Yo quisiera invitar a todos los países hermanos a que esto que ha hecho Colombia, de verdad, lo podemos replicar. Se puede mejorar, no tenemos de ninguna manera pues el estado del arte, nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha hecho, pero sí creemos que entre todos podemos perfeccionar un estatuto de protección temporal que sea regional, que nos permita absorber la migración venezolana, la de hoy, la que quién sabe si tendremos en el futuro, que nos haga pensar desde ya en las posibilidades de la migración nicaragüense, de la migración haitiana que también está por ahí rodando, porque es que tenemos que reconocer, si esta región no tiene una voz en alto, permanente, pidiendo porque haya democracia en todos los países que acabo de citar, incluyendo a Cuba, por supuesto, pues vamos a seguir viendo nosotros todos los días la tragedia de esos migrantes que huyen de las dictaduras, que huyen de estados en donde no hay un reconocimiento ni una promoción de los derechos humanos, o por el contrario, que salen de sus países porque están acusados por la pobreza, por las necesidades, por las dificultades y porque no hay desarrollo. Trinidad y Tobago está muy triste cuando los vecinos venezolanos arriesgan sus vidas cuando traspasan las fronteras. En el marco del memorando de entendimiento firmado por la administración de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, diversos países pidieron que se retomen los diálogos en México de manera inclusiva y de buena fe que permitan restaurar la democracia en Venezuela. Los países participantes señalaron que hay condiciones fundamentales para que florezcan instituciones democráticas en Venezuela: elecciones libres, liberación de todos los detenidos arbitrariamente, independencia del Poder Judicial, derechos sin restricciones de los ciudadanos y partidos políticos de participar en procesos electorales. Además, en la reunión acordaron revisar las sanciones políticas impuestas a la administración de Maduro solo si se registran avances considerables en el marco de las negociaciones. Los países solicitantes, encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea, incluye a Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Reino Unido y República Dominicana.
Los casos de tuberías rotas que afectan Caracas cada día aumentan más, creando la proliferación de mosquitos e incluso una emergencia bacteriológica. Así lo han señalado distintas organizaciones vecinales de la ciudad capital. Esto, junto a las constantes fallas en la distribución del servicio, son las denuncias de los caraqueños. Me gustaría que fuera toda la semana, porque figúrate, pero 4 días es lo que nos dura. Y bueno, llega bien, pero también hay muchos botes de agua, que pienso que deberían eso más que todo revisarlo. La situación no solo se refleja en Caracas. Vecinos del estado Miranda también denuncian que solamente reciben el servicio entre 1 o 2 días a la semana. No, solamente 2 días a la semana. ¿Cómo calificaría el trabajo de Hidrocapital en Caracas? Bueno, no vivo en Caracas, vivo en los Valles del Tuy. Okay. Allá es pésimo. Y bueno, nosotros dependemos de que el agua llegue al distribuidor del Tuy y después lo distribuyen hacia los Valles del Tuy, aunque el agua viene desde allá. Las redes sociales han sido el espacio donde las personas muestran los distintos botes de agua que afectan la ciudad y piden a las autoridades atender la problemática. Según el líder social Carlos Julio Rojas, se han localizado solamente en el norte de Caracas cerca de 100 botes de aguas blancas y negras, mientras que gran parte de la ciudad permanece sin el servicio durante días y semanas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Transmilenio es un megasistema de transporte masivo en el que laboran 17.000 conductores. Ellos están denunciando una serie de irregularidades que, según su versión, están cometiendo las 11 empresas que fungen como contratistas. El principal problema tiene que ver con los salarios. Realmente nos están disminuyendo los salarios a nosotros aquí. O sea, esa es la problemática que nosotros les hacemos caer en cuenta a la empresa. Suben el pasaje a 150 pesos al troncal y al zonal, pero a nosotros los operadores no vemos reflejado eso. Denuncian persecución contra trabajadores que tienen afecciones médicas a quienes estarían presionando para que renuncien. No se respetan las recomendaciones médicos laborales de los trabajadores que por años prestaron un servicio al sistema y que tenemos, yo me incluyo ahí, problemas de columna, problemas de vértigo, problemas en manguito rotador. Entonces las EPS o los ARLs envían unas recomendaciones los cuales las empresas incumplen a diario. ¿Y qué hacen? Persiguen al trabajador al punto de hacerlos renunciar. Los 17.000 trabajadores que laboran para las empresas que trabajan para Transmilenio han dado una tregua de horas. De lo contrario, si no se abre una mesa de negociaciones para este fin de semana, tienen pautada una nueva jornada de protesta que realizarán el próximo 21 de febrero. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. Este miércoles se realizó la primera audiencia al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por 3 delitos asociados al narcotráfico tras el arresto el día martes. Por su parte, el actual vicepresidente, Salvador Nasralla, aseguró que Hernández es presuntamente el jefe de una de las pandillas más peligrosas del país centroamericano. Terminar con la desigualdad de género es el principal reto en derechos humanos que tiene el Mercosur. Así lo aseguró Alberto Fernández, presidente de Argentina, quien señaló que no es posible que en el siglo XXI exista discriminación hacia la mujer. Este discurso fue enmarcado en que el argentino Remo Carlotto asumió la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Mientras tanto, los contagios por la variante Omicron de la COVID-19 disminuyeron un 31% la última semana. Sin embargo, las muertes aumentaron un 5,6%. Así lo registró la Organización Panamericana de la Salud. En total, fueron contabilizados 3.3 millones de casos en el continente americano y 34.000 fallecidos asociados a contagio por coronavirus. Y para promover el turismo en tiempos de pandemia, instalan un escáner que detecta en segundos el COVID-19 para los extranjeros que lleguen al aeropuerto internacional Abeid Amani Karume en el archipiélago Zanzíbar de Tanzania, uno de los principales destinos de África. Hablar de los intentos y las violaciones a nuestros derechos humanos constitucionales y civiles, así como los intentos de violación de nuestra autonomía, podría llevarnos más del tiempo con el que cuento. Quienes dirigimos las casas de estudios del país
que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, hemos sido víctimas de persecuciones, amenazas, acoso, hostigamiento, persecución política y calumnias que han puesto en riesgo nuestra libertad y que en algunos casos se han materializado en allanamientos, medidas cautelares que han prohibido la movilidad nacional o internacional, usurpación de cargo de un rector, nombramiento de autoridades por encima del derecho constitucional de su comunidad a elegir democráticamente. Desde el 2012, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido sistemáticamente en los procesos electorales de las universidades, mediante decenas de sentencias que obstaculizan el pleno ejercicio del autogobierno. Tan solo entre 2012 y 2015, la Sala Electoral dictó 43 sentencias que afectan procesos electorales en universidades del país, tanto de autoridades como de la representación estudiantil. Asimismo, Arocha destacó que el factor que más ha afectado de manera negativa la investigación universitaria es la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2010, donde centraliza el uso de recursos económicos destinado a la investigación en manos del Estado venezolano. Además, habla sobre la designación de protectores. Escuchemos. A lo que hay que sumar la preocupante e ilegal designación de protectores, una figura creada por el gobierno que de forma paralela e ilegal y sin ser miembros de la comunidad universitaria pretende suplir las funciones de autoridades, direcciones y cuerpos colegiados presuntamente para resolver los problemas en las universidades que han sido ocasionadas principalmente por la falta de presupuesto. La autonomía y la libertad son muy frágiles en la región, especialmente en nuestro país. Es parte de la intervención de la rectora de la UCB durante una rueda de prensa vía Zoom organizada por la ONG Aula Abierta, donde también se abordó la situación universitaria en Cuba, México y Nicaragua. ¿Quién cree usted que es el actual líder de la oposición en Venezuela? Esta fue la pregunta que le hicimos a varios caraqueños para evaluar cómo está la conexión entre la sociedad civil y la dirigencia política del país. Veamos los resultados. Ninguno, porque todos son igualitos, mi amor. Ya, ninguno de los dos. Si yo no trabajo, no como. Y mi trabajo depende de eso, pues, de lo que yo hago. Pero creo que el que tiene como buen opción es Capriles. Capriles. A ninguno. A ninguno. ¿Por qué? Ninguno tiene sentido común. Porque en vez de trabajar para convertirse en una opción política, lo que piensan es en su bolsillo. A ninguno. Ninguno, porque ninguno ha dado la talla como debe ser. Y sabes una cosa, yo pienso que cada uno de ellos, ninguno de ellos, mejor dicho, quiere a Venezuela. Ya uno está como desilusionado, de verdad, de todo, pues. Para Ramón Guillermo Aveledo, el desafecto con la política es un problema grave que no afecta solamente a la oposición en Venezuela, sino también al oficialismo. Muestra de ello fue reflejado durante el proceso comicial del pasado 21 de noviembre. Que la sociedad se independice de la política no es malo en sí mismo. Lo que sí es malo es que la sociedad piense que la política es irrelevante para su vida, porque no es cierto. Al final, la política siempre va a afectar nuestras vidas. Y por eso no podemos ser indiferentes con relación a la política, porque ella va a terminar siempre afectándonos. Que el debate político se ha convertido en muy exclusivamente político, así en temas que interesan solamente a quienes están directamente involucrados en la lucha por el poder. Y han quedado a un lado los debates de lo que llamaríamos técnicamente de políticas públicas, que son los que se refieren a las necesidades de la gente. De la vida real, es decir. Aveledo explicó que la desconexión que siente la ciudadanía con los políticos se podría traducir en un sentimiento de falta de empatía hacia los problemas que afectan al ciudadano común. Conectar significa ubicarse en el mismo lugar, demostrar que los problemas que sufre la gente no solo es que estamos enterados de ellos, sino que además nos importan y que son la razón de ser para estar en la actividad política. Con respecto a los liderazgos individuales, quien fuera jefe de la Mesa de la Unidad Democrática apuesta más que por personalismos a una estrategia clara y coordinada con objetivos que puedan romper el status quo que impera actualmente en el país. Si esos propósitos comunes son suficientes para actuar juntos, bueno, que se actúe juntos en función de esos propósitos comunes. Lo que no puede ser es mantener la discrepancia en los propósitos
y hacer como si actuamos juntos, digamos, simulando o, vamos a decir, subalternizando los desacuerdos, porque la gente se da cuenta y eso no genera confianza. La indefinición genera desconfianza. El doctor en ciencias políticas asegura que a pesar de la hegemonía comunicacional por parte del chavismo en medios y redes sociales, el fenómeno tampoco demuestra el apoyo de la ciudadanía a esta opción. Para Veledo, mientras más claridad haya entre las actuaciones de los políticos venezolanos, mayor confianza podrá tener la gente nuevamente hacia ellos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Buenas tardes. La parroquia más popular del estado Miranda, Petare, cumple este jueves 401 años. Y el historiador Rafael Arraiz nos contó cómo fue fundado uno de los sectores más poblados de la ciudad capital. Que su nombre exacto es Dulce Nombre de Jesús o Buen Jesús de Petare, fundado en 1621, es el cabildo como también se le llamaba o el ayuntamiento, y en las periferias como satélites se fundaban pueblos de indios que estaban habitados en su mayoría por indígenas que eran adoctrinados por sacerdotes de la Iglesia Católica. Y en el caso de Petare, era un pueblo en el extremo del valle de Caracas, en el valle de Santiago de León de Caracas. Para llegar de Caracas a Petare era una travesía muy larga, por lo que se conocía como el Camino Real. El también profesor universitario explicó el proceso que vivió Petare para convertirse en uno de los barrios con más densidad de población en Latinoamérica. Alrededor del pueblo, a lo largo de los años, con inmigraciones del campo a la ciudad de Caracas, con inmigraciones de otras nacionalidades, colombianos, ecuatorianos, peruanos. Así se fue formando de manera aluvional toda esa región de Petare, que es de gran densidad y muy importante en la ciudad de Caracas. Por último, Arraiz destacó las personalidades importantes que nacieron en esta populosa parroquia mirandina, principalmente las vinculadas a las artes. Un gran pintor venezolano, Bárbaro Rivas, es probablemente el mejor pintor ingenuo que ha tenido Venezuela, una obra de una importancia internacional. Ahí quedaba la casa de Tito Salas, que se llamaba El Toboso, y quedó en el medio de toda la barriada de Petare. De modo que Petare ha dado gente muy valiosa, muy importante. Entre las principales peticiones de los petareños en este aniversario se encuentra el incremento de la presencia policial y el buen funcionamiento de los servicios públicos, como es la electricidad, el agua y el aseo urbano. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La movilización tendrá lugar en Bogotá y las principales ciudades del país. Culpan al mandatario colombiano de ser el responsable de la subida de precios en bienes y servicios. Que autorizó el año pasado incremento en la gasolina del 11%, que autorizó alzas en las tarifas de los servicios públicos a través de sus delegados en las comisiones reguladoras entre el 10 y el 11%. Asimismo, a través de la Superintendencia Financiera se autorizan los topes máximos de interés, que hoy están en el 26.49%. Denuncian que más de 16 millones de colombianos no están ingiriendo los alimentos que necesitan. Los residentes en este país gastan más de la tercera parte de su presupuesto en comida. Lo cual incide directamente en el bolsillo de los colombianos, ya que 14 millones de toneladas de alimentos se importan y debemos de pagar cada dólar a 4.000 pesos. La nueva convocatoria a movilizaciones ocurre en momentos en los cuales el presidente Iván Duque enfrenta los peores niveles de popularidad en su gestión.
Algunos sectores políticos han calificado esto como una estrategia de los sectores de izquierda que estarían buscando mayores réditos políticos en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar apenas 10 días después. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV. En estos momentos me encuentro un poco desesperado y preocupado porque estoy pasando por un dolor tan grande y resulta ser que mi esposa me llama al mismo momento de estar enterrando a mi hijo, de que le dan de alta, y entonces fue detenida por la policía de acá de Trinidad. Algunos no nos dan razón si es que la están investigando o la tienen presa. Para mí, bueno, todo eso fue cuadrado porque estoy en el funeral de mi hijo, apenas lo voy a enterrar y me llama ella de que le van a dar de alta. Eso me tiene muy preocupado, pues le hago un llamado a todos los medios. Esta mañana se realizó el sepelio del bebé Yaelvis Santoyo, asesinado por un disparo de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago cuando interceptó una embarcación de venezolanos. Aunque el hecho ocurrió el pasado 5 de febrero, el cuerpo del niño continuaba en la morgue por las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Trinidad y Tobago. En la embarcación iban unas 37 personas, entre ellos 20 menores de edad, según narran los venezolanos que iban a bordo. Buenas tardes. Los vecinos del barrio José Félix Rivas de Petare protestaron este viernes para rechazar los presuntos abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad del Estado. Mira, mi amor, mi protesta es que ellos se metieron hace 2 años y me mataron a mi hijo injustamente. Me lo mataron. El 5 de febrero llegaron como locos, estarían drogados, no se sabe qué estarían esos bichos. Todos ellos, la guardia, el FAE, todos ellos, todos juntos reunidos. Se metieron para las casas de mi vecino, dispararon de polo a polo y lo mataron, lo pusieron como lo peor del mundo. Entonces las personas que vienen de su trabajo lo matraquean, se meten para las casas. Los niños le tienen miedo ya de ir al colegio y todas esas cosas porque ellos son ellos. Que me lo mataron hace 12 días. Mi hijo trabajador, mecánico, ya iba a empezar a estudiar a la universidad, cuando los policías dispararon hacia mi casa, sin medir palabra ni nada, porque siempre han revisado las casas y saben que esa es una casa de enfermeros, porque vivimos 3 personas que somos enfermeros ahí, y chamo sano, pues mi hijo sano. Y dispararon, le dispararon por la espalda, él tenía una niña cargada y estaba tomando café, dispararon sin medir palabra ni nada. Entonces me ponen a mi hijo como malandro, cosa que mi hijo no es malandro, porque lo comprobaron los mismos PTJ, lo comprobaron que mi hijo no era malandro, y tuve que hablar con un ministro para que me diera el cadáver de mi hijo porque lo querían enterrar sin ropa como un perro en el cementerio general del sur. Aquí hay una pequeña arcabala de policías que lo que hicieron es para robar. Yo traía en estos días, porque yo tengo una pequeña bodeguita aquí en el barrio, traía una mercancía en mi carro. ¿Y sabe qué hicieron los policías? Con un bulto de jabón, abrímelo, porque yo lo que llevaba era droga. Y yo no trabajo con droga, yo lo que trabajo es al pueblo. Yo lo que trabajo es el pueblo. Nacional y Guardia Nacional. La principal petición de los habitantes de José Félix Rivas fue el cese del presunto abuso de poder policial. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La tala indiscriminada de árboles en Caracas ha sido denunciada por los habitantes de la ciudad capital en los últimos meses a través de las redes sociales. Pero, ¿qué implicaciones traen estas acciones en el clima? El arquitecto y miembro de la coalición Plantados Caracas, Gabriel Nax, asegura que disminuir la cantidad de árboles sin una justificación adecuada aumentará la temperatura en la ciudad, creando una isla de calor. De los árboles depende el clima que tenemos, nada más y nada menos. Si un árbol que tiene 30 años no se puede reponer. Hay una ley que te obliga a colocar 8 árboles por cada árbol que tú tales. Sin embargo, esos árboles, ¿cuánto tardan en crecer? ¿Cómo repones un árbol que tiene 30 años? ¿En qué aporta el árbol? Bueno, en la disminución de la contaminación, en la cantidad de oxígeno que respiramos, en la disminución de la temperatura. Como lo dijo una bióloga compañera de Plantados, se convertiría en una isla de calor. Realmente, eso es lo que sucede. Si no hay árboles, primero hay una isla de calor y luego la biodiversidad. Somos biodiversidad, ¿no? Todos requerimos toda la cantidad de especies que dependen de los árboles.
se verían afectadas. El también paisajista expresó que han mantenido reuniones con las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo. Sin embargo, aún no reciben respuestas de sus solicitudes por parte de las autoridades de los municipios Sucre y Libertador. Dieron el derecho de palabra en los consejos municipales de El Hatillo, de Baruta y de Chacao. Las primeras reuniones han sido un poco reactivas. Digamos, no se reconoce del todo una responsabilidad en todo este asunto, ¿no? Y realmente, pero sí hemos recibido respuestas. Van a haber otras reuniones, pero por ejemplo del municipio Sucre y del municipio Libertador aún no hemos recibido respuesta. Nas explicó que desde Plantados Caracas han realizado distintas propuestas a las autoridades municipales, con el objetivo de evitar la tala indiscriminada. ¿Qué tienen que hacer las instituciones? Bueno, ¿cuáles son sus planes de mantenimiento? ¿Cuáles son sus planes y su capacitación? ¿Cuáles son los equipos que tienen para hacer este tipo de prácticas de poda en el arbolado? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Cuáles son los programas mensuales o anuales de esto? Estamos pidiendo que nos incorporen o que incorporen otras cantidades de instituciones y personas profesionales en este tipo de análisis y revisión del arbolado, para que realmente se pueda determinar si un árbol definitivamente hay que podarlo o hay que talarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesita un árbol por cada 3 habitantes. Y en un estudio realizado por la Asociación Civil Ciudad Laboratorio, en 2018 habían cerca de 7.000 árboles de los 14.000 requeridos para respirar mejor en Caracas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Con el motivo de enaltecer la labor de las organizaciones venezolanas, se entregó este viernes el reconocimiento Marca Venezuela. Un reconocimiento que en su tercera edición fue otorgado a Fe y Alegría por su labor educativa dentro y fuera de nuestras fronteras. En una ceremonia organizada por la firma PwC, donde participaron representantes de las diversas organizaciones, se dieron a conocer los diferentes reconocimientos de este 2022 en categorías como salud, derechos humanos, deporte y cultura. Sin embargo, la voluntad y el espíritu de superación, que es característico de todas estas ONG, lo que está haciendo es resaltando justamente eso, el carácter venezolano. O sea, el venezolano es una persona emprendedora, es una persona optimista, es una persona que ante las adversidades busca alternativas, y en una circunstancia como la actual, que sin lugar a dudas es compleja, es adversa, bueno, tenemos que apelar a esas referencias. La familia de Fe y Alegría y su red educativa fue la gran ganadora de esta edición, donde también fue reconocido el trabajo de organizaciones como Foro Penal, Tierra Viva, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Fundana y el Banco del Libro. El éxito de Fe y Alegría ha estado en cómo abordar el problema de brindar una educación de calidad a los más necesitados, aquellos que no la tienen. O sea, de hacer una realidad que el derecho a la educación es efectivamente un derecho y que no podemos permitir que a los pobres se les dé una pobre educación. Para mucha gente que trabaja como hormiguita, el recibir este aliento con un premio quiere decir que no está labrando en el mar, está en buena tierra y que está sembrando, como dijo el presidente. Eso yo lo uso mucho, la semillita para crecer en un árbol que dé mucho fruto a través de los tiempos. En total, 473 fueron las organizaciones postulantes al premio Marca Venezuela, y de estas 200 llegaron hasta la fase final. Asimismo, fueron entregados 10 reconocimientos en las distintas áreas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Los bogotanos sienten que su ciudad les pertenece cada día menos. Algunas zonas están vedadas para circular a cualquier hora. El robo en muchos espacios, en el transporte público, en el Transmilenio, en las calles, pues la gente va caminando y le quitan el celular. Hay sitios donde uno ya siente muchísimo miedo de estar porque le rapan el celular. La Cámara de Comercio de Bogotá presentó su informe anual sobre percepción y victimización de la ciudad, un documento que reveló profundas fallas en la capacidad del Estado para proveer entornos seguros a sus ciudadanos.
Las personas siguen considerando que las calles y los puentes peatonales son inseguros de manera especial. Lo otro que es muy relevante es que aumentó el porcentaje de personas que han sido testigos de un delito sin ser víctimas. 20% de los encuestados dijo haber sido víctima de algún delito. Para el 27%, el atraco es la modalidad delictiva que más cobra fuerza en las calles. El 78% de las personas indican que el celular es el bien más hurtado en Bogotá. Las armas de fuego están tomando auge como un elemento amenazante, según el 40% de los interrogados. Los delincuentes están evolucionando y la atención al problema también debe hacerlo. La encuesta establece varios retos en términos de la calidad de la atención de la llamada de la línea 123, por ejemplo, pero a la vez resalta datos importantes de la cercanía que las personas están teniendo frente a los policías. Hoy reportan los ciudadanos que en un 54% ven en algún día de la semana a la policía en sus barrios. Más de 6.000 hogares en 19 localidades urbanas de esta ciudad de 8,5 millones de habitantes participaron en esta consulta. Los datos de inseguridad revelan también que se está experimentando un cambio en el comportamiento de los ciudadanos de la capital de Colombia, y esto se debe justamente a que tienen ahora medidas de precaución más estrictas para evitar ser víctimas del delito. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Loaiza, BPI TV.